Porque uno, por miedo a fracasar, lo que hace es sencillamente de entrada renunciar a proyectos y a sueños que podía seguir, pero bueno, yo prefiero casi renunciar, ¿no? Pero claro, uno no se da cuenta que cuando hace esas renuncias, lo que hace es renunciar a todo su potencial, a todo su patrimonio, en el sentido, digamos, inmaterial de la expresión, no estrictamente económico. Oye, es que tú tienes un potencial, tienes un genio, tienes unos talentos. Por miedo a fallar o a fracasar, ¿vas a echar por la borda el potencial que hay en ti? Eso es lo que quizás nos tendría que hacer pensar un poquito y reaccionar cuando nuestra tendencia instintiva ante esos miedos es quedarse parado, paralizarse. Podríamos hablar de otros miedos. A veces el miedo puede ser el miedo sencillamente a no ser capaz. Es que no me veo capaz. A mí me pasó esto en su día. Yo no me veía capaz de ejercer la profesión que ejerzo. Y alguien me dijo, ¿por qué? ¿Por qué te pones ese pensamiento limitador? No me lo dijo así. Yo ahora lo traduzco de esa manera, ¿no? Pero no, inténtalo, de verdad. Y yo le estoy muy agradecido a esa persona porque yo ya tenía un pensamiento limitador. No voy a ser capaz. Enseguida pensamos que no somos capaces de algo, ¿no? O el miedo a la dificultad. Es que voy a encontrarme con dificultades. Bueno, es que esto nos va a hacer auténticos. Esto nos va a hacer crecer, nos va a hacer madurar. No hay nada grande que no pase por dificultades. Siempre es así. O el miedo al esfuerzo. En definitiva, voy resumiendo esos miedos. Esos miedos al final acaban desembocando en un miedo que está como muy presente, ¿no? Y que es el miedo al juicio crítico de los demás. El miedo a ser rechazado por los demás. Por eso hemos empezado desde el principio. Me cuesta enfrentarme a mí mismo, no tengo autoestima, no tengo confianza, tengo que buscar en los demás. Por tanto, lo último que me puede pasar y que abomino, detesto completamente es que los demás a mí me puedan rechazar, que los demás me puedan juzgar. Es curioso porque es como si nuestra vida dependiera realmente de lo que los demás piensan de mí. Como si mi vida fuera a depender realmente del juicio de los demás sobre mí. Bueno, puede depender en parte, una pequeña parte quizá, pero desde luego no debería de ser la parte fundamental. Claro, esto me lleva pues a vivir en la apariencia, un poquito, en aparentar, y por tanto a no actuar en libertad, a no decir realmente lo que pienso sobre las cosas, a no tomar mis propias decisiones. Y esto estoy dispuesto a hacerlo, casi diría incluso pasando por encima de mi cadáver, porque realmente paso por encima de mi cadáver. Cuando yo renuncio a ser yo mismo, estoy pasando por encima de mi cadáver, realmente. A un precio muy alto, que es a dejar de ser yo mismo. Claro, todos esos miedos, en el fondo, tienen que ver con un miedo, que es clarísimo, y que no he dicho, y que tiene que ver con otra charla que dimos hace unos meses, ¿no? Tiene que ver con el miedo a la soledad, porque el miedo a ser juzgado por los demás y el miedo a ser rechazado es el miedo a quedarse solo. El miedo a quedarse solo. Y la soledad más fuerte, en el fondo, lo que está detrás del miedo a la soledad es el miedo a la muerte. Y esto es así. Porque en la muerte, un aspecto clarísimo de la muerte es que uno se queda solo, uno no se va con otra persona. Uno se queda solo ante la muerte. Y nosotros lo que no queremos es morir en vida. Y morir en vida significa que yo piense que mi vida no importa a nadie. Es que yo le traigo sin cuidado a todo el mundo. No, a la gente le da igual lo que ya hago o dejo de hacer. Es como si yo estuviera muerto. Es como si nadie nos quisiera. No tener a nadie con quien estar y compartir. Y para evitar eso, para evitar quedarnos con nadie o sin nadie con quien compartir nuestra vida, nuestras aficiones, nuestras ilusiones, lo que hacemos es complacer a los demás hasta el punto de dejar de ser nosotros mismos, craso error que hace o que nos hace más frágiles y nos lleva a la falta de autoestima, a la insatisfacción y a la frustración. Bien, ¿cómo gestionar eso? Y entro ya en la última parte de esta charla. ¿Cómo gestionar eso?
Pues yo voy a hacer brevemente, porque creo que ahora llevo 28 minutos hablando y no me gusta pasarme de los 30 y como mucho nunca jamás más de los 35, con lo cual tengo unos minutos y voy a ver cómo lo consigo. Yo he puesto 7 aspectos que voy a decir muy brevemente. 4 son genéricos y 3 son específicos. Luego, si queréis, en el coloquio podemos comentar algunos más que se os ocurran, pero estos son los que yo he pensado y con los que yo veo que nos pasa muchas veces. El primer aspecto importante genérico para gestionar y vencer los miedos. El primero es conócete, acéptate, quiérete. Eso es fundamental. Si hemos dicho que la raíz de muchos miedos están en que en el fondo no nos queremos, no nos conocemos y no nos queremos, no hemos descubierto el potencial que tenemos, lo buenos que somos. Claro que tenemos defectos. Claro que todos hacemos cosas que a veces no nos gustaría hacer. Pero bueno, esto no tiene por qué ocultar o tapar la grandeza que hay en nuestro interior. Y uno tiene que descubrir la grandeza que tiene en su interior. Y eso es clave. Y uno tiene que trabajar este tema. Porque cuanto más se descubre eso, menos fuertes, menos presión ejerce el miedo sobre nosotros. Y eso facilita muchísimo tener paz con uno mismo. Con lo cual tengo paz, ya no necesito que nadie de fuera me esté reconociendo. Es que yo tengo paz interior. Me conozco, me quiero. No necesito más. Si viene más, perfecto. Bienvenido sea, pero no lo necesito estrictamente. Segundo aspecto. Tres palabras. Sé tú mismo o sé tú misma. Es decir, muéstrate como eres en las relaciones personales, podríamos decir. Ese es un gran campo. Sé que es genérico, pero es muy importante porque ahí se infiltran muchas veces los miedos. Oye, si puedes ir avanzando y mostrarte en las relaciones con los demás como eres realmente, ahí estás avanzando. Estás poniendo el miedo en su sitio. Lo estás gestionando. Lo estás gobernando. Estás pilotando tu vida. Yo tenía aquí una cosa que igual puedo decir, ¿no? Ponía, procura que haya armonía entre lo que piensas, dices y haces, aunque esto te pueda no gustar a algunas personas. No es necesario que gustemos a todas las personas. No es necesario que gustes a todas las personas. No es necesario. Vivirás mejor gustando a menos gente que tratando de complacer a todos a costa de renunciar a ser tú mismo. No hace falta gustar a todo el mundo. No hace falta pedir permiso para ser uno mismo. No, yo soy así. Lo cual no significa tener que ser mal educado en la vida. Hay que ser educado, pero uno es como es. Por tanto, esto está en la parte general que decía, segundo principio, sé tú mismo. Tercero, ten un proyecto. En la vida, como recordábamos hace unos meses, El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl, cuando decía, en parte recogiendo unas palabras de Nietzsche, aquellas palabras de que cuando una persona tiene un porqué es capaz de superar todos los cómo, los miedos entran, pero cuando uno tiene un proyecto en la vida, uno quiere llegar a ser algo, casi diría mejor, uno quiere llegar a ser alguien, y procura que todos sus actos vayan en conformidad, en consonancia con eso que yo realmente quiero llegar a ser, y eso me da fuerza, me da perspectiva y me tracciona, me impulsa. Los miedos se ponen en su sitio. La mejor defensa es un buen ataque. No se trata de decir, no, es que no quiero temer. No, lo que se trata es de que tengas un proyecto tan ilusionante que si hay que pasar por encima de miedos, se pasa por encima de miedos. Porque hay algo que tiene mucha más fuerza que el miedo. Porque al final, leí el otro día un texto que decía, un autor decía, hay dos tipos de personas, ¿no? Las personas que se pasan la vida huyendo o que se pasan la vida buscando la verdad.
Pues hombre, nosotros teníamos que ser personas que no pasan la vida huyendo, en definitiva. Y el cuarto principio general es convéncete de que quizá no puedas evitar tener miedos. No lo puedes evitar, ¿de acuerdo? Pero sí puedes controlarlo, gestionarlo y vencerlo. Es decir, no se trata de que no tengas a partir de ahora miedo a fallar, a defraudar, a fracasar, al juicio ajeno, a ser rechazado. No, el tema está en que esos miedos no nos controlen, no nos dominen, que podamos actuar en libertad estando por ahí esos miedos, pero sabemos nosotros qué es lo que buscamos cuando hacemos lo que hacemos o cuando decimos lo que decimos. Y voy a ir a los 3 aspectos concretos. Son muy concretos y casi serían como deberes que pongo aquí, para que cada uno pueda ejercitar. El primero es las decisiones. Sugiero lo siguiente: haceros una lista de decisiones personales que estás dejando de tomar por algún tipo de miedo. Decisiones que yo, si actuara realmente en libertad, tomaría. Y que no tomo porque se han infiltrado esos miedos. A fallar, a fracasar, al juicio ajeno, etc. Haz un listado de esos miedos. A tomar decisiones y a llevarlas a cabo. Segundo aspecto, segunda lista. La segunda lista es sobre conductas complacientes. Haz un segundo listado de aquellas conductas que responden fundamentalmente a tratar de complacer los demás. Con esa idea de buscar el juicio, la estima, el reconocimiento de los demás como si fuéramos mendigando por la vida. Voy mendigando el afecto, la estima de los demás. Entonces voy actuando complaciendo a los demás. Haz un listado de estas cosas. Y luego un tercer listado de miedos que se infiltran en nuestra vida sobre situaciones o momentos en los que vemos que el miedo se adueña de nosotros de algún modo. Que puede ser, por ejemplo, tener que hablar en público, tener que dar la opinión ante un grupo de personas, que puede ser un miedo hacia un futuro incierto. Esto me produce un miedo, tengo que gestionarlo. Muchas veces está el futuro incierto, ¿verdad? La incertidumbre del futuro que genera un miedo y un pesar que parece que no podemos descansar bien ni por las noches, ¿no? Porque estamos ahí con ese pesar del futuro, ¿no? ¿Qué nos va a deparar el futuro? Y que nos impide vivir el presente. Y por tanto nos impide estar presente en el presente y por tanto vivir amorosamente, porque solo se puede vivir amorosamente en el presente, no en el futuro ni tampoco en el pasado. O, por ejemplo, los miedos a que los demás fallen. Es que yo tengo miedo a que los demás fallen. Entonces, por eso dejo de hacer cosas porque no confío en la gente. Los demás fallan, entonces no hago, ¿no? O que fallemos nosotros, o traicionar la confianza, o alguna dificultad. Hagamos un listado. Bien, cuando tengamos estas 3 listas, guerra sin cuartel. Guerra sin cuartel. No tenemos que ir a todos de golpe, no. Pero tenemos que ir y decir, bueno, ahora voy a por esto. Ahora voy a por este miedo. Y ahora por este otro. Y se trata en definitiva, y termino, con el paso del tiempo, ir creciendo, ganando terreno, de manera que nuestra vida no esté regida por el miedo y esté regida por una libertad que esté fundamentalmente traccionada por el amor y la confianza y no por el miedo. Muchas gracias.